Quiero agradecerles la invitación a Oriana y a Diana, porque fueron las que se contactaron conmigo. Y bueno, ante todo, muy buenas noches y vamos a empezar. Listo. Bien, chicos, primero vamos a hablar un poco de generalidades. Quiero recalcar que la información que he utilizado generalmente ha sido de UpToDate, de algunas revisiones sistemáticas y algunos artículos de Journal. Vamos a empezar. Primero definiendo qué es artritis reumatoide. Artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria autoinmune sistémica que va a ser caracterizado por poliartritis periférica inflamatoria simétrica. ¿A qué me refiero con poliartritis? Que generalmente hay afectación de dos o más articulaciones. Aparte, es un proceso crónico, pero el hecho de que afecte más a las articulaciones no quiere decir que no afecte a otras estructuras, porque también tenemos manifestaciones extraarticulares, que la vamos a ver más adelante. ¿Me escuchan, chicos? Creo que no me escucharon. Sí, se te escucha yo. Ah, ya, perdón, ya listo, sigamos. Bien, hablando un poco ya de lo que es la incidencia o de la parte epidemiológica, tiene una incidencia de 0.5 a 1%, pero de por sí, en realidad, en la parte clínica se ve frecuentemente estos casos. Afecta más a mujeres que a los hombres, tiene una relación entre 3 a 1 con relación a los hombres. Generalmente esta enfermedad puede aparecer a cualquier edad, pero tiene sus picos de incidencia entre 50 a 60 años. Algunas literaturas dicen que oscila entre 40 a 60 años. Si es que la enfermedad aparece en la etapa temprana, o sea, aproximadamente en la etapa joven, hay otra enfermedad que es la artritis reumatoide juvenil, que es una variante de esta enfermedad, ¿no? Bien. También lo que es bastante característico de esta enfermedad es que tiene una historia familiar bastante asociada, tiene una carga genética bastante, digamos, bastante asociado. Se dice que hay riesgos entre 3 a 5 veces más en los pacientes que tienen familiares de primera línea, o sea, papá o mamá o hermano, familiares de primera línea con artritis reumatoide. ¿Pueden silenciar su micro, por favor? Bien. Hablando un poco de lo que son los factores de riesgo, tenemos diversos factores de riesgo. Tenemos factores familiares, como les dije, según UpToDate, se dice que un familiar de primer grado con artritis reumatoide, si tú tienes un familiar, o sea, tu papá, tu mamá, tu hermano, que es la primera línea de tu familia, que tienen artritis reumatoide, vas a tener 3 veces más riesgo de que presentes tu artritis reumatoide en un futuro. Si tienes un familiar de segundo grado que vienen a ser los abuelos o los tíos, tienes 2 veces más riesgo. Ya, por eso que es bastante asociado a eso. Ahora, en cuanto a la carga genética, se han visto estudios, se han estado estudiando, se han hecho un montón de estudios y se han encontrado que los LOSI asociados genéticamente a la enfermedad de artritis reumatoide son los HLA de RB1. Otra literatura te dicen que también está asociado el HLA de R4. De R4. Son los LOSI más asociados a artritis reumatoide. Es bastante importante porque estos, aparte de que son los más asociados, son los que te indican peor pronóstico estos pacientes. ¿Ya? Y hasta preguntas de exámenes son HLA-DR4 es la más preguntada. En cuanto a los factores demográficos, tiene mucho que ver la edad. Como ya les comenté, el pico de incidencia varía entre 50 a 60 años, otras literaturas te dicen que de 40 a 60, otras incluso te dicen que tiene más riesgo las personas que tienen entre 60 a 80 años. Otro factor demográfico asociado es el sexo, ¿no? Como ya les dije, es más frecuente en las mujeres. También la raza. Se dicen antes, en la mayoría de enfermedades creo que la raza negra es la más afectada, pero acá la raza americana o la nativa americana son los más afectados. En cuanto a los estilos de vida, hay un factor bien importante asociado a esta enfermedad, que es el tabaco. El tabaco es el factor más importante porque
De esto, según la patogenia, induce a que tu pulmón empiece a un proceso de citrulinización, que es la que desencadena prácticamente todo, que lo voy a comentar más adelante. Otros factores más que se han visto asociados de acuerdo al estilo de vida es el alcohol. El alcohol también se ha visto que está asociado a lo que es la dieta, la obesidad y la actividad física. En cuanto a los factores ambientales, también se han visto algunos factores desencadenantes. Por ejemplo, algunas infecciones o inflamaciones crónicas de la mucosa oral en cuanto a las patologías odontológicas, como por ejemplo la disbianosis microbiana periodontal, se ha visto asociada a artritis reumatoide. Se dicen que esa infección o esa inflamación es la que va a ser el desencadenante de todo el proceso, de toda la patogenia de artritis reumatoide. Así como también las infecciones virales, ¿no? Que también tienen el rol de ser factores desencadenantes, especialmente parvovirus B19, hepatitis C, hepatitis B y otros virus. Aparte de estas, de lo que le mencionaba, también están asociadas a algunas enfermedades ocupacionales, pero no están de todo estudiadas. Bien, pasamos a la etiopatogenia. En cuanto a la etiopatogenia, como les comenté, está muy ligado, hay un gran bagaje genético. Ven acá, está bastante asociado a la carga genética. Se dicen que la carga genética induce prácticamente el 60%. La carga genética prácticamente te está dando el 60% de la enfermedad, ¿ya? Y los factores ambientales, que son los que vemos acá, son factores ambientales, inducen el 40%. El 40%. Hasta ahí ya tienes el 100%. Ahora, ¿por qué? Tu carga genética que está con 60% de que puedas generar reumatoide, prácticamente tu sistema inmune lo está tolerando. Ahora, y luego de eso, lo puedes tolerar por mucho tiempo, pero los factores ambientales tienen mucho que ver. Como les dije, hay factores desencadenantes que van a hacer que empiece la enfermedad. En este caso, los factores desencadenantes son los factores ambientales. Tenemos los factores predisponentes, como les dije, el tabaquismo. Es el factor más importante, porque esto, cuando el paciente empieza a adquirir este hábito, este tabaquismo induce a que se pierda la pérdida de tolerancia inmune. O sea, tu cuerpo prácticamente lo estaba reteniendo, pero el tabaco lo desata, por así decirlo. Entonces esto hace que ya empiece una parte de la inflamación, se empiece a formar la enfermedad. Esta parte de acá se le llama la fase preclínica. Se dice que desde que el paciente ya tiene un riesgo genético hasta que empiece la parte clínica, transcurren aproximadamente entre 10 a 14 años. 10 a 14 años. Cuando empieza la pérdida de tolerancia inmune, que en este caso está más asociado al factor más importante que es el tabaco induce a un proceso que se llama citrulinización. Citrulinización. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué lo menciono? Porque esta citrulinización hace que se vaya creando lo que son los anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos. Por eso es que cuando empieza a perderse la tolerancia inmune, este anticuerpo empieza a aumentar sus niveles y según los estudios dicen que puedes, si tú tienes un paciente, perdón, un familiar con artritis reumatoide y tú, digamos que quieres hacerte un examen, si tú te empiezas a dosar esto, es muy probable que el anticuerpo antipéptido citrulina cíclico empiece a elevarse, porque ya tienes la carga genética y si empiezas a tener hábitos que son factores de riesgo para esto, el anticuerpo se va a empezar a generar y tú no vas a generar síntomas hasta 14 años o 10 años después. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando ya empieza la parte de la clínica y empiezan a mostrar los síntomas, se dicen que si es que, por ejemplo, hoy empiezo a tener rigidez, hoy empiezo a tener dolor articular en más articulaciones,
me voy a un médico, si es que es antes de un año, o sea, si los síntomas ya empezaron, el médico tiene un año, ponerle punto de corte un año, voy a ponerlo acá, un año, para evitar que el paciente vaya mal. ¿A qué me refiero? Que si es que los síntomas ya tienen más de un año, el paciente se le llama artritis reumatoide establecida, más de un año, a partir de que empiezan los síntomas. ¿Por qué? Porque aquí ya empiezan los pacientes a hacer erosiones. Y si hay erosiones, el paciente va a tener deformidades. En cambio, cuando empiezas a mostrar los síntomas antes de un año y empieza el tratamiento, a eso se le llama artritis reumatoide temprano, de inicio temprano. Y si el paciente empieza a tener tratamiento en este periodo de tiempo, el paciente es difícil que llegue a tener erosiones y por lo tanto no va a tener deformidades. Y por eso es que es bastante importante hacer esto. Bien, sigamos. En cuanto a la parte de la patogenia, porque seguimos en la patogenia, es otro resumen que les voy a hablar. Como les dije, va a haber una interacción compleja entre lo que es el genotipo y los desencadenantes, ¿no? Acá tenemos un desencadenante que es el tabaco, que es el factor más importante, como les mencioné. Aparte, ya tenemos una modificación epigenética propia de nosotros y una susceptibilidad genética que nos heredan nuestros padres, ¿no? Entonces, todo esto va a hacer que haya una alteración de la regulación posttranscripcional, que va a producir un efecto que se le llama citrulinización, que les estoy comentando a cada rato. Por ende, va a haber una pérdida de la tolerancia inmunológica, que va a generar todo lo que ves acá, una cascada inflamatoria. Esta cascada inflamatoria va a ser mediada por complejos inmunes, va a haber activación de complejos, puede haber hasta mimetismo molecular. Entonces, esto generalmente, la artritis reumatoide, estos inmunocomplejos se van a ir a depositar a lo que son las articulaciones, ¿no? Por eso es que se le llama artritis reumatoide, porque se van principalmente a las articulaciones. Entonces, en modo de inmunocomplejos, se van y se depositan en estos componentes articulares y empieza un infiltrado inflamatorio en esta zona. En esta zona, este infiltrado inflamatorio va a estar comandado por lo que son los linfocitos T. Dentro de ellos tenemos los linfocitos CD4, que son los que más actúan, pero también actúan los CD8. Aparte de ello, van a actuar también los linfocitos B, que son los que van a generar los autoanticuerpos. Los linfocitos B son los que generan los autoanticuerpos. Y también aparte va a estar acompañado de los mastocitos, fibroblastos y algunos macrófagos. Entonces, ¿esto qué va a generar? Va a generar una activación de lo que son las citocinas. Dentro de ellas tenemos las citocinas más importantes como el factor de necrosis tumoral alfa. Vamos a tener a la interleucina 1 y a la interleucina 6, que son las citocinas más importantes y son las citocinas, digamos, las responsables de que también haya manifestaciones extraarticulares, porque como son citocinas, van a viajar por el torrente sanguíneo y no solo van a afectar a las articulaciones, sino van a ir a otros órganos del cuerpo. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a activar tres cosas. A nivel articular, las citocinas, voy a buscar esto, las citocinas van a activar tres cosas. Una, en la sinovia, las citocinas, ¿qué va a pasar? Va a activar lo que son la colagenasa y las proteasas, produciendo daños en la sinovia. A nivel de los condrocitos, va a activar lo que son las enzimas proteolíticas, haciéndose daño también al mismo cartílago. Y también va a activar el osteoclasto. Ahora, el osteoclasto, si es que recordamos, el osteoclasto es algo así, ¿eh? Que usa la imaginación, chicos. Aparte, acá tiene lo que es una superficie en cepillo. Esa es la que se va a adherir a lo que es el hueso. ¿Dónde vamos a encontrar el osteoclasto? El osteoclasto lo vamos a encontrar en el panus. El panus va a estar ubicado en la interfase entre lo que es el cartílago y el hueso. Entonces,
La citocina lo van a activar y el osteoclasto, ¿qué va a hacer? Va a producir lo que es la erosión. Por eso se dice que el panus es la principal causa de la erosión en la artritis reumatoide. No sé si hasta ahí alguna pregunta, chicos. Si no, para continuar. Como son un grupo pequeño. No, ninguna. Listo, sigamos. Bien, chicos, ya entrando a lo que es la parte clínica, la artritis reumatoide va a tener una presentación clínica, entre comillas, inicial. Va a ir acompañado de síntomas generales. Los síntomas generales son graduales, o sea que no aparecen de forma intensa, sino que van a ir de a pocos progresando, progresivamente aumentándose, ¿no? Dentro de ello vamos a encontrar lo que es astenia, el paciente va a tener astenia, va a tener anorexia, puede haber pérdida de peso, incluso puede haber febrícula. Aparte de eso, como son síntomas generales, son muy inespecíficos, siempre va a ir acompañado de lo que son las manifestaciones articulares. Las manifestaciones articulares va a haber, van a tener la presentación de la artritis reumatoide clásica o típica, que generalmente es de inicio insidioso. Como les dije, tiene poliartritis o poliartralgias. Les dije que la poliartritis es más de 2 articulaciones afectadas, ¿ya? Y es simétrica, chicos, simétrica. Ahora, ¿por qué recalco esto? Porque en algunas patologías que también son de patologías reumatoideas, como por ejemplo lupus, también hay afectación de articulaciones. Pero a diferencia de artritis reumatoide, el lupus tiene afectación de articulaciones de forma asimétrica. Y por eso es importante esta característica, que acá sí es simétrica. La artritis reumatoide siempre es simétrica, o sea, ¿qué quiere decir? Que si afecta el lado derecho, afecta el lado izquierdo. Si afecta el codo, por ejemplo, el codo derecho, afecta también el codo izquierdo. A eso me refiero con simetría. Y siempre, siempre es aditivo. Por ejemplo, en la artritis reumatoide, las articulaciones que más se afectan o las que más aman los inmunocomplejos son manos y pies. ¿Ya? Entre las dos hacen el 90% de las estructuras más afectadas. Y dentro de ellas, las más frecuentes, tenemos la metacarpofalángica con las interfalángicas proximales. Son las articulaciones más, digamos que, donde más se afectan, ¿no? En la artritis reumatoide. Entonces, ¿qué quiero decir con aditiva? Que si la interfalángica proximal de este lado está afectado, acá también. Luego, su suma, aparte de la interfalángica proximal, se suma las metacarpofalángicas de los dos lados y cosas así. Y nunca nunca se pierde, siempre va sumando, 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 sumando. Y siempre va desde menores articulaciones hasta las mayores, a diferencia de la artrosis, o a diferencia de la artritis reumatoide juvenil, que aparte que son asimétricas, son de articulaciones más grandes a articulaciones pequeñas. En la artritis reumatoide va desde menor a mayor. Bien, otra característica de la artritis reumatoide clásica es el dolor. El dolor. Ahora, el dolor tiene una característica especial también acá. Se le conoce, no sé si se recuerda bien de la parte semiológica, hay dos tipos de dolor en cuanto a lo que es la parte articular, osteoarticular. Tenemos el dolor mecánico y el dolor inflamatorio. El artritis reumatoide, por ende, va a ser inflamatorio. Pero ¿cuáles son las características? Que puede durar todo el día, que empeora con el reposo, a diferencia de la artrosis o de lo que es el dolor mecánico, que empeora con el movimiento y mejora con el reposo. En la osteoartrosis, en la artritis reumatoide, empeora con el reposo y se acentúa con el movimiento. Es al revés. Y también generalmente en la artritis reumatoide se acentúa durante la noche. Ya. También otra característica que puede haber como manifestación, como le dije, entre comillas, inicial, puede ser la erosión. La erosión en realidad se da mayormente en pacientes con una enfermedad de artritis reumatoide avanzada, pero como les dije, siempre hay un periodo, digamos, preclínico de 14 años aproximadamente. Dentro de ese tiempo ya prácticamente ya hay destrucción ósea, por lo tanto puede haber hasta erosiones. Y también otra característica es que hay presencia de rigidez.
En la artritis reumatoide generalmente dura más de aproximadamente 30 minutos. En la osteoartritis dura menos de 30 minutos según la literatura. ¿Y qué más? Otra característica es que es bilateral. Bilateral, simétrica y aditiva. Nunca se olviden de eso. Bien. Aquí me refiero con reumatismo palindrómico. Este es un patrón. Es un patrón episódico. Y prácticamente te pinta las características de la artritis reumatoide. O sea, que tiene inicio episódico. O sea, es una característica de un tipo especial de artritis reumatoide. Porque tiene un inicio episódico con uno o varias articulaciones afectadas, que pueden irse afectando durante horas o días, pero tiene una característica, que luego tiene periodos largos de ausencia de síntomas y luego puede pasar días a meses en que pueda volver a producirse otro episodio similar. Más que todo es por el dolor. O sea, el paciente puede tener el dolor así de forma episódica. Puede haber, por ejemplo, rigidez y puede haber dolor en una o más articulaciones. Y después, ese dolor puede ir aumentando en el transcurso de las horas y días y después cesa y pasan días, incluso meses y vuelve el mismo dolor. Ese patrón episódico se le llama reumatismo palindrómico, que también se ha visto que se presentan en los pacientes con artritis reumatoide. Bien, en cuanto a lo que es ya las fases clínicas, la artritis reumatoide tiene dos fases. Una es la fase de estado y la otra es la fase avanzada. La fase de estado generalmente se caracteriza por lo que es la sinovitis, que de por sí ya es la característica principal de la artritis reumatoide. Es esta pregunta de examen. Característica principal de la artritis reumatoide. ¿Cómo llega la sinovitis? Con dolor en la presión, dolor al hacer presión o al hacer movimientos. Hay debilidad, puede haber atrofia muscular, incluso se puede presentar como síndrome de túnel carpiano en algunas articulaciones. Y puede afectar a varias articulaciones, de mayor a menor. Por ejemplo, se afecta más frecuentemente a lo que son las rodillas, tobillos, hombros y codos, y luego cadera y lo demás. En cuanto a la fase avanzada, se caracteriza por lo que son las deformidades articulares, pero también puede haber alteración de lo que son los ligamentos y tendones y acompañado de contracturas y subluxaciones. Ahorita vamos a ver algunas. Y esto generalmente afecta lo que son manos, muñecas, hombros, codos, rodilla, pie, columna y cadera. Acá tengo algunos ejemplos de deformidades que quisiera que, si las saben, que me las digan para ir completándolos, para ir explicándolas. Así que ahora sí voy a ver el chat. ¿Alguien sabe, por ejemplo, la A qué es, la B qué es, la C qué es, la D qué es, la E qué es? No puedo ver el chat. Bueno, chicos, si alguien la sabe, prende su micro, espera un ratito. Si no, las voy describiendo, no hay problema. Pero son deformidades bastante, digamos, características y bastante comunes. Johar, si no te voy ayudando. Fiorella Vanessa nos dice que en la imagen D corresponde a los nódulos subcutáneos. Ya. ¿Qué más ven? No estoy segura si las C son los dedos en martillo. Dedos en martillo. Sí. La imagen E también podría corresponder a los dedos en martillo, ¿no? Ya, ahorita vamos a... El martillo no le escucho nunca ese nombre. Ah, sí existe. Sí, pero creo que es por otra cosa. Ya. Bueno, chicos, miren.
Acá en la imagen A tenemos, voy a, en la imagen A vamos a ver lo que son los cambios tempranos. En los cambios tempranos generalmente va a haber inflamación de lo que son las articulaciones metacarpofalángicas o las articulaciones interfalángicas proximales. En la B, aquí vamos a ver lo que son la desviación cubital de los dedos. Desviación cubital. Cubital de los dedos. Y también puede haber subluxación de lo que son las articulaciones metacarpofalángicas. Esta mano también se le llama lo que es la mano en ráfaga, por cómo se ve. Desviación cubital de los dedos. Acuérdate que para el lado del pulgar está la parte radial y para la contraparte sería la parte cubital. Por eso, como están desviadas para ese lado, se le llama desviación cubital. ¿Ya? Y no es más que una subluxación de lo que son las metacarpofalángicas. ¿Ya, chicos? En la C vamos a ver los dedos en boutonnière, como le llaman, o también dedos en ojal. Y generalmente afecta al tercer y cuarto dedo, como verán acá. Dedos en ojal. En ojal. En la D, como bien lo dijeron, sí se observa lo que son los nódulos subcutáneos, o también llamados los nódulos reumatoideos, como veremos acá. Los nódulos reumatoideos. Que de por sí los nódulos reumatoideos son la manifestación extraarticular más frecuente, que justo lo vamos a ver de aquí. Y también vamos a ver inflamación de lo que son las metacarpofalángicas y también las interfalángicas proximales, ¿no? Acá en la E solo hay una deformación del quinto dedo. A este dedo se le llama dedo en cuello de cisne. Dedo en cuello de cisne, que también es característico de lo que son las artritis reumatoides avanzadas. El dedo en martillo, la verdad no lo he escuchado, lo voy a averiguar, pero creo que es de otra patología, si no me equivoco. No, justo te enviaba una fotito, pero sí es de artritis reumatoide. Ya, genial. Listo. Sigamos, chicos. En cuanto a las manifestaciones extraarticulares, tenemos al nódulo reumatoideo como la manifestación extraarticular más frecuente. Afecta casi aproximadamente el 20 al 30% de los pacientes. Es muy característico cuando tú ves un paciente con esto, prácticamente estás pensando que es un paciente con una enfermedad grave. Una enfermedad grave y con un factor reumatoideo positivo. ¿Ya? Como bien lo dijeron, es subcutánea. ¿Y dónde van a aparecer? En las zonas de roce. De roce, generalmente, o de presión, generalmente aparecen a nivel de los codos, cerca de los codos, porque es una zona de presión. Y otra característica de estos nódulos reumatoideos es que son indoloros. Cuando tú lo examinas, vas a ver que esos nódulos son adheridos, son móviles, van a estar adheridos a lo que son los planos profundos, como el periósteo o a los tendones. Y rara vez se pueden ulcerar o rara vez se pueden fistulizar. Otra de las complicaciones o manifestaciones extraarticulares, perdón, son las pulmonares. Dentro de ellas, la más importante, la más frecuente es el derrame pleural. Y seguido al derrame pleural también podemos encontrar lo que es la enfermedad pulmonar intersticial. Pero también puede haber otras patologías, como también puede haber nódulos reumatoideos en el pulmón, puede haber bronquiolitis obliterante. Otra de las manifestaciones extraarticulares son las cardíacas. Las cardíacas. En ellos puede haber pericarditis que pueden evolucionar a lo que son las pericarditis constrictiva o incluso hacer taponamiento cardíaco. También puede haber miocarditis o puede haber también lo que son los bloqueos de rama. Esto es bastante importante porque las manifestaciones cardíacas son la causa más frecuente de mortalidad en pacientes con artritis reumatoide. Así que no se olviden de esto. Rick. Estas son las causas la causa principal de la mortalidad en pacientes con artritis reumatoide. Bien, siguiendo con lo que son las manifestaciones extraarticulares, también tenemos la vasculitis, principalmente se da en lo que son los varones.
Generalmente con una enfermedad avanzada. También vamos a tener lo que son las manifestaciones oculares. Dentro de ellos tenemos la queratoconjuntivitis seca y también la episcleritis. En cuanto a las complicaciones neurológicas, el paciente puede tener cuadraparesia, el paciente puede incluso tener trastornos sensitivos. Se dicen que el trastorno sensitivo está relacionado cuando hay un movimiento brusco con la cabeza. No se sabe bien por qué, pero así lo dice la literatura. También puede haber alteraciones del sensorio. Y también puede haber pérdida brusca de la conciencia y puede incluso haber Babinski positivo. No se sabe por qué del todo, pero lo dice la literatura y se ha visto en pacientes. ¿Ya? En cuanto a las manifestaciones hematológicas, el paciente, como es una enfermedad crónica, va a tener una anemia normocítica y normocrómica, que son características de todas las enfermedades crónicas. Y también puede haber, se puede asociar a lo que son el síndrome de Felty. El síndrome de Felty no es más que la artritis reumatoide asociada a neutropenia y a esplenomegalia. ¿Ya? Y también, aparte de estas manifestaciones extraarticulares más comunes, también puede haber amiloidosis. Se ha visto en pacientes con artritis reumatoide que llegan a ser amiloidosis y se han visto que tienen la proteína amiloide AA depositada. Y también puede haber patologías nefrológicas, pero son muy poco comunes. En cuanto a lo que es, ya entrando a lo que es la parte del diagnóstico, sí o sí tienes que evaluar lo que es el laboratorio. Dentro de ellos, ver el líquido sinovial. De por sí, el líquido sinovial lo vamos a encontrar como un derrame inflamatorio. Vamos a encontrar lo que son los leucocitos entre 1500 y 25.000 de polimorfos nucleares. Y se dicen que los pacientes que llegan a tener más de 25.000, quiere decir que hay una enfermedad, según los estudios, que te indica que es una enfermedad activa. Una enfermedad activa. Puede haber también niveles bajos de complemento, entre ellos el C3 y el C4. Y también cuando tú lo ves, el líquido sinovial va a estar translúcido, va a estar poco viscosa, estéril, y lo que sí no al examen no vas a encontrar microcristales, ¿no? Que es lo que nos va a diferenciar de otras artritis infecciosas. En cuanto a la parte hematológica, como les comenté, va a haber anemia normocítica y normocrómica. Puede haber trombocitosis y también una leucocitosis leve. En cuanto a los autoanticuerpos, como les dije, el factor reumatoideo está presente, pero no es específica de artritis reumatoide. El factor reumatoideo está presente en casi la mayoría de todas las enfermedades. Incluso los estudios dicen que aproximadamente el 5% de la población normal, como nosotros, podemos tener factor reumatoideo positivo. Y lo que sí es importante es esto, el anticuerpo antipéptido citrulinado, ¿no? Que es lo que les comenté, que es la que se va a desencadenar cuando se pierde la tolerancia inmunológica y la que está presente 10 o 14 años antes de que inicie ya los síntomas. En cuanto a los marcadores de fase aguda, vamos a encontrar la BCG y el PCR aumentado, y esto creo que les pregunté, es el patrón ANA. El patrón ANA es anticuerpos antinucleares. Es un patrón que antes se pensaba que era solo para lupus, pero se ha visto que se estudia por inmunofluorescencia y se ha visto que tiene distintos patrones. Dentro de ellos tenemos el patrón periférico, que tiene forma de anillo. Si es que tú lo ves, si tú lo ves cuando te dan el resultado, hay una homogénea, hay una moteada, hay centrómera y todo eso. La que más se ha asociado a artritis reumatoide es el patrón ANA moteado. En cuanto a las imágenes, que son lo que más, prácticamente lo que se va a pedir de cajón cuando es un paciente con artritis reumatoide, lo principal es la radiografía. Dentro de ello vamos a encontrar lo que son, primero, hinchazón de tejidos blandos, como verán acá, hinchazón de tejidos blandos. También vamos a encontrar osteopenia periarticular, que quiere decir que hay disminución de la densidad ósea.
¿Cómo vemos eso? Acá, por ejemplo, hay disminución de la densidad ósea. Vas a ver que hay una diferencia entre una parte del hueso con la otra. Ahí está, digamos que hay más puntitos negritos o está más radiopaco. Puede haber estrechamiento del espacio articular. No sé si logran ver en la parte de acá, hay estrechamiento del espacio articular. En algunas radiografías puede haber hasta pinzamiento de lo que es el espacio articular. También se puede acompañar de lo que es erosiones óseas, esclerosis, osteofitos e incluso las subluxaciones, ¿no? Como les mencioné. Subluxaciones, como vemos acá. Otra forma imagenológica para artritis reumatoide es la resonancia magnética. La resonancia magnética en sí es la más sensible y digamos que es la que te puede dar una detección más temprana. Y también se puede utilizar la ecografía. La ecografía prácticamente se utiliza para ver el grado de inflamación y el volumen de tejido inflamado y también nos puede servir para ver si hay sinovitis o algunas erosiones tempranas. En cuanto a los criterios diagnósticos, estos son los criterios de ACR EULAR 2010, que son modificados porque antes se habían puesto en 1983 aproximadamente, la verdad no recuerdo bien el año, pero las 2010 son las modificadas. De ellos tenemos que evalúan 4 parámetros. Uno es el número y el lugar de afectación articular. Otro parámetro son las anormalidades serológicas. Otro parámetro son la elevación de reactantes en fase aguda. Y el otro parámetro es la duración de los síntomas. Tenemos que si afecta de 2 a 10 articulaciones grandes, o sea, por ejemplo, entre hombros, codos, caderas, rodillas y tobillos, es un punto. Como vieron, son articulaciones grandes, un punto, como les mencioné, ¿no? Acá tienen más afinidad por las articulaciones pequeñas. De 1 a 3 articulaciones pequeñas, o sea, la metacarpofalángica, interfalángica proximal, la metatarsofalángica, la segunda, quinta, metatarsofalángica, si suman de 1 a 3, son 2 puntos. De 4 a 10 articulaciones juntas pequeñas, te da 3 puntos. Si son más de 10 articulaciones, incluida al menos una articulación pequeña, acuérdense que las pequeñas en artritis reumatoide son las que valen más, son 5 puntos. En cuanto a las anormalidades serológicas, si el paciente tiene factor reumatoideo positivo, pero anticuerpo anticitrulinado positivos bajos, son 2 puntos. Si los anticuerpos citrulinados son altos, son 3 puntos. En cuanto a las reactantes de fase aguda, si están elevadas la BCG o la PCR, te da 1 punto. Y si la duración de los síntomas dura más de 6 o más o igual de 6 semanas, te dan 1 punto. Si todo esto si sacas la cuenta y si es más de 6 puntos, mayor o igual de 6 puntos, te puede dar un diagnóstico de artritis reumatoide. ¿Ya? Bien, en cuanto ya al tratamiento, en realidad puede ser enfocado tanto en la parte no farmacológica como en la parte farmacológica. Dentro de la parte no farmacológica tenemos la parte de educación, puede haber una intervención psicosocial, lo que se recomienda también es descanso, terapia, ejercicio físico, puede haber asesoramiento nutricional y dietético, detección y tratamiento de la osteoporosis. A estos pacientes también se les recomienda intervenciones para disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares, porque como les comenté, es la causa número 1 de mortalidad en pacientes con artritis reumatoide. Y en cuanto a la parte farmacológica, va a depender mucho de la etapa de la enfermedad, va a depender mucho de la presencia de alguna comorbilidad y también va a depender de algunas complicaciones o manifestaciones extraarticulares. De por sí, la literatura manda que se tiene que dar de cajón AINES y glucocorticoides. Esos glucocorticoides pueden ser sistémicos o pueden ser intraarticulares. Algunos pueden asociarlos a lo que son los FAME. Los FAME son los fármacos modificadores de la enfermedad. Dentro de ellos, el más usado es el metrotexato. Y como alternativa, se puede dar hidroxicloroquina. Y bueno, creo que eso sería todo, chicos.
Espero que les haya servido. Si hay preguntas, me retiro. Muchas gracias, Johan, por la excelente ponencia. Chicos, si hubiera alguna pregunta o una consulta que hacer, por favor pueden escribir en el chat o activar sus micros para poder hacer las preguntas. Johan, tenemos también unas preguntas que nos han enviado cuando se envió el link de inscripción. Una de ellas que han comentado es cómo sería las complicaciones a largo plazo de la artritis reumatoide. Como si no entendí la pregunta. ¿Cómo serían las Sí, complicaciones a largo plazo? sí, O exacto. sea, en realidad toda la clínica, como les dije, son en realidad a largo plazo, porque les dije que la parte preclínica es de 10 a 14 años aproximadamente. O sea, todo lo que les he hablado prácticamente son las de a largo plazo. De ahí que se vayan sumando más y más es una cosa distinta. Ya, muy bien. Hay otra pregunta también que nos han escrito y nos mencionan si es recomendable el uso de anticonceptivos orales como un factor protector de artritis reumatoide. No, la verdad no he leído hasta ahora sobre ese factor protector, porque no le he revisado en realidad. No lo he encontrado hasta ahora. Sería cuestión de revisarlo. ¿Está bien? Otra pregunta también que nos han enviado menciona, ¿las personas que tienen artritis reumatoide pueden realizar ejercicios? Claro, o sea, sí, en realidad es algo que recomiendan. Como les comenté, es uno de los pacientes que hacen actividad física tienen digamos que menos riesgo de presentar esta enfermedad. Ahora, si te refieres que si el paciente ya tiene artritis reumatoide y quieres mandarlo a terapia física, sí también. Como les dije en mi última diapositiva, creo que lo comenté. Se recomienda terapia de ejercicio y terapia física. Descanso, ejercicio y terapia física en estos pacientes, porque se ha visto en estudios que tiene mucho, digamos que le da mejor calidad de vida. Le da mejor calidad de vida. Tiene mucho que ver con lo que son los pulsos de los inmunocomplejos. El ejercicio ayuda a que estos inmunocomplejos disminuyan, por lo tanto la reacción de estos inmunocomplejos por ende van a disminuir. Muy bien. Y otra pregunta también que nos mencionan, el tratamiento más eficaz en pacientes con esta patología, basándonos sobre todo en el dolor, ¿cuál sería? AINES, primero AINES. Como le dije, eso va a depender mucho, no sé qué estoy haciendo, de la etapa de la enfermedad y va a depender mucho de lo que es las complicaciones. De cajón les dan AINES o glucocorticoides, pero algunos pacientes ya empiezan a tener lo que son los fármacos modificadores de la enfermedad, como metrotexato a la cabeza, ¿no? Exacto. Muy bien. Y otra pregunta también nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre artritis y artrosis? Eso también lo comenté hace rato. A ver, la diferencia es que en la artritis reumatoide, el dolor, primero, uno es el dolor. El dolor va a ser de tipo inflamatorio en la artritis reumatoide, o sea que va a aparecer rigidez matutina, más de 30 minutos. El dolor puede ser durante todo el día. En cambio, ya el dolor se va a exacerbar, a exacerbar a medida que pasa el tiempo. En cambio, en la osteoartritis o la artrosis, el dolor es mecánico. Mientras haces actividad, el dolor se va a exacerbar. En cambio, si tú cedes la actividad, el dolor va a calmar, cosa que no pasa en la artritis reumatoide. La rigidez matutina también es otra característica diferencial, como por ejemplo en la osteoartritis, la rigidez es más característico de ellos, en la artritis reumatoide tienden a aparecer más de 30 minutos. Y luego en la clínica puede aparecer lo que son los nódulos de Everdan o los nódulos de Bochar en la osteoartritis, a diferencia de lo que son la artritis reumatoide que nota esa clínica, ¿no?
Exacto, muy bien. Y otra pregunta nos dicen, ¿cuáles serían las medidas preventivas para artritis reumatoide? Uno, dejar, si es que, una, evitar el tabaco, porque como ya vieron es el factor más importante de lo que es eh, la enfermedad. Y otra es mejorar la dieta, si el paciente está obeso, tratar de que no llegue a la obesidad. ¿Qué más? La terapia física, ejercicio físico. Se han visto los pacientes que hacen mucho ejercicio físico, tienen menor riesgo de presentar la enfermedad. Y de ahí nada más, porque tiene más carga genética en realidad. Tiene más carga genética y lo que se recomendaría es evitar los factores de riesgo que les mencioné hace rato. Muy bien. Y otra pregunta nos dice, ¿qué cuidados debe tener un paciente que ya tiene el diagnóstico de artritis reumatoide? Cuidados. A ver, los pacientes, de acuerdo a la clínica, pues, si sabemos que el paciente va de por sí ya tiene dolor, si el paciente de por sí va a tener rigidez, lo que se recomienda en estos pacientes es prácticamente tratar eso con fármacos, porque en realidad es algo inmune, cosa que no se puede prácticamente evitar con otras cosas. Y la recomendación es solo cuidarla de alguna comorbilidad más, porque se han visto en los pacientes que tienen comorbilidades, tienen mayor riesgo de mortalidad. Y también, como les mencioné en la última diapositiva, los pacientes que tienen, se recomienda que estos pacientes tengan o eviten o hagan alguna actividad para que disminuyan los riesgos cardiovasculares, porque como les mencioné, las enfermedades cardiovasculares son la causa más frecuente de mortalidad en estos pacientes y es lo que incluso es lo que se debe evitar en estos pacientes como primera instancia. Muy bien, como última pregunta tenemos, eh, ¿cómo podemos detectar a tiempo la artritis reumatoide? Primero, como les dije, si tú tienes carga genética, si tú tienes carga genética de por sí, tienes riesgo de más de 2 veces el riesgo de presentar también artritis reumatoide. Si tú te haces un dosaje de anticuerpos anticitrulinados, como les comenté acá, puede hacer que aparezca, que ya empieces a tener la fase preclínica. Como les dije, algunos estudios indican que eh, esto puede ser como un diagnóstico precoz, por así entre comillas. Otros estudios dicen que ni bien si tú tienes una carga familiar con artritis reumatoide y tú empiezas a presentar, aunque sea dolor en articulaciones, que son de esta característica, se recomienda ir de frente a un médico, porque si es que tú empiezan los síntomas y si lo dejas pasar más de un año, puede llegar a que vayas mal, que vayas a mal pronóstico, porque empiezan erosiones, empiezan deformidades. Pero si tú vas antes, empiezan los síntomas y no te demoras mucho y vas al médico y ese lapso es menor a un año, entonces tienes mejor probabilidad de que vayas bien, de que no hagas erosiones, de que no hagas deformidades y todas las manifestaciones extraarticulares. Muy bien, Johan, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos, en el chat que pueden hacer? Bueno, vamos a mencionar una acotación que nos hace una compañera que nos dice que sobre la artrosis, refiere que su madre sufre artrosis desde hace 10 años y así no haga ningún tipo de actividad, siempre el dolor es perenne, es permanente, ¿no? Y también algo para agregar a los cuidados y recalcar lo que nos ha mencionado bien Johan, la terapia física es fundamental, eliminar los factores de riesgo, una dieta saludable, realizar ejercicios básicos como medidas de prevención y cuidados no específicos que puede tener un paciente con artritis reumatoide. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Si no, para pasar a enviar el post-test. Creo que en relación a las pastillas anticonceptivas que mencionaron, no hay nada comprobado, pero lo que sí se ha comprobado es que el embarazo te reduce la actividad en un 75%. Lo malo es que después del embarazo tienes una reactivación del 90%. Entonces, Eso sí es ajá, cierto. Cuando el embarazo digamos que te básicamente cura no quiere... momentáneamente la enfermedad. El embarazo te cura momentáneamente la enfermedad, pero también digamos que aguanta todo. Ni bien pasa el embarazo, se viene con golpe, vuelve y viene de golpe.
Pero de ahí los anticonceptivos no lo había leído en realidad, por eso es que no lo vi ni en la revisión de UpToDate, por eso es que no di mi comentario. Gracias, chicos. Antes de enviar el pretest, bueno, agradecer a Johar por su excelente ponencia y su colaboración con nosotros, con Social PCJB. Esperamos contar contigo, Johan, para próximas ponencias. Claro, con Muy todo bonita gusto. la charla y muchas Claro, gracias, ¿no? claro, chicos, con todo gusto, espero que les haya servido. Creo que han visto problemas con el audio, la verdad no me había fijado, pero igual, cualquier cosa, cualquier duda por mi cuenta, ya saben, me siguen. Y así que gracias chicos. Gracias. Chicos, antes de que se desconecten y envíen ustedes, voy a compartir pantalla para que puedan ver, por favor, la plantilla que se va a utilizar a realizar en la charla, en la campaña que está organizando tanto CPA como CEPAIS. Vemos que hay dos rectángulos. En el primero nos menciona cuidados en pacientes con artritis reumatoide, lo que nos ha mencionado Johar justamente en la parte final, y también algunos síntomas de la artritis reumatoide. Podemos mencionar 3 síntomas y 3 cuidados en pacientes con artritis. Recordar que esto es fundamental para que puedan obtener el certificado que es necesario, ¿no?, para poder acceder al puesto de miembro dentro de la sociedad. Se acepta para poder obtener también el certificado. Vamos a mencionar que es necesario que aprueben el post-test con una nota mínima de 12 y cumplir con la campaña. Bien, dadas estas recomendaciones, sí, la plantilla la voy a enviar ahorita a los grupos, por todo el grupo que se está dando la difusión, voy a enviar la plantilla a un plazo de 24 horas para que puedan hacer la campaña. Pueden subir a su historia de Instagram, a su historia de Facebook, etiquetar tanto a CEPAIS o CIEN UPCJB y a CPA o CIEN UPCJB, y en todo caso, ¿no?, tomar un screen y nos pueden enviar al WhatsApp para poder tener todo como evidencia. Sí, esta mañana a las 9 de la noche estaría muy bien, 24 horas. Voy a pasar a enviar el link del post-test. Recuerden que tienen 15 minutos para poder resolver.